Mi nombre es Oliver Berti, o simplemente Coyote, y te mostraré cómo me las arreglo viajando como fotógrafo en un motorhome muy particular. Ya estando en sendero te mostraré cómo ocupar la naturaleza a tu favor para llegar a los lugares más hermosos y desafiantes de Chile. Llegando la hora precisa, te compartiré las técnicas y trucos para tomar esa foto o video impresionante y volver sano y salvo. Cruza hacia el lado salvaje, cruza hacia la aventura con Coyote Wild. Bienvenidos, animalejos del bosque, al primer capítulo de Coyote Wild. En esta ocasión estoy acompañado de mi buen amigo Rafa y les enseñaremos a construir una caverna de nieve desde cero. Te mostraremos unos trucos que no te imaginas ni por si acaso. Verás cómo queda la caverna de nieve terminada y por supuesto te contaré cómo sacar la foto de rigor para inmortalizar el momento como se debe. Si te encuentras atrapado en una tormenta de nieve, esta técnica de construcción te podría salvar la vida. Así que yo que tú no me lo pierdo. Este es un ejercicio que vamos a hacer que es para probar nuestras habilidades de sobrevivir en la nieve. Por ejemplo, si hay una tormenta y el clima está demasiado brígido y podéis arriesgar hipotermia, tenéis que hacer lo más seguro, que eso es cavar un refugio en la nieve tipo iglú o una cueva y dormir ahí. Bueno, el diseño del iglú es algo que existe desde hace mucho tiempo y digamos un iglú cuando uno construye por bloques, pero en este caso nosotros vamos a trabajar en otra modalidad que se llama la caverna. ¡La caverna! La caverna es una modalidad en la cual uno erige una ladera que dé de espaldas a la dirección del viento. Normalmente eso es bajando la montaña en dirección sur. Por lo tanto, una vez que encuentren un lugar que tenga alrededor de 1,5 metros o idealmente 2 metros de nieve, se puede hacer una prueba, por ejemplo con un bastón y medir la profundidad y de ese modo encontrar un lugar tentativo para preparar la caverna. Y la caverna tiene 3 secciones que en verdad Oliver es el experto, así que les va a contar. Bueno, las 3 secciones es primero una parte más baja donde se junta el aire frío. El aire frío tiende a bajar y el aire caliente tiende a subir. Y después se hace otra plataforma, un escalón un poco más arriba que es la zona de trabajo. La zona más alta, que está más cercano al colchón de aire caliente, es el que uno destina para dormir. O sea, el concepto que está atrás la zona fría es que el aire frío se mantiene abajo desplazado por el aire caliente que generamos nosotros dentro de la caverna. Claro. Entonces, y la estufa, o sea, no la estufa, la cocinilla, lo que sea que uno prenda. Algún fuego, por ejemplo, la misma preparación de alimentos al interior de la caverna va a calefaccionar y uno puede tener una temperatura que puede ser alrededor de entre hasta 15 grados más que en el exterior. Incluso uno puede hacer una chimenea con una fogata, siempre que tenga una salida, digamos, para que no se te empiece a derretir la iglú. Exactamente. Bueno, estamos en las etapas iniciales. Vamos a ver luego unas tomas de los lugares como estamos organizando el acceso y dónde pensamos entrar. Así que espero disfruten. Estamos llegando como a un pináculo algo extreme, igual, ¿o no? No, esto sí es como... Yo nunca lo he hecho. No, pero esto está outdoor. O Sí. sea, si queréis medir nivel outdoor, del 0 al 10, yo creo que estamos con un nivel 11. 7,5. Ah. 7,5. No, está igual súper outdoor. O sea, es outdoor, pero vos sabéis que no es lo más outdoor. no, igual estamos medio cerca de... No, weón, está De todo. la camioneta ahí, po, weón. Pero quédate callado, pues, weón. Entonces estamos acá buscando un lugar donde podamos hacer un iglú. Y necesitamos una profundidad determinada. Por ahí. Vamos a ver qué tan profunda está la nieve, pues. Dale. Vamos. Mira aquí, hay un vacío. Aprovechemos lo que la naturaleza nos da. Por este lado vamos a tener acceso, vista panorámica, que es el estilo adicional que uno tiene que colocar en cada iglú que construye en su vida. En el nivel outdoor 7.5 nos alcanza todos los días. Es un buen nivel. Ya, Nivel vamos. outdoor. Perfecto, comencemos. Vamos a buscar las palas. Está haciendo una entrada, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, que yo me tengo que ir metiendo para abajo lo más que pueda. Claro. Lo bacán sería que no hubiera ninguna piedra gigante justo aquí abajo.
Sondear bien el lugar es muy importante, ver que tenga suficiente profundidad e ir tanteando, que no tenga una roca muy grande dentro del área donde uno va a construir, porque si a medio camino uno se encontrara con una piedra tan grande que uno no pudiera sacar del lugar, habría que cambiar de lugar. Ya, entonces encontramos este spot, este lugar acá, que tenía esta piedra acá al lado y tenía harta profundidad, no tanta como queríamos, pero lo que estamos haciendo es cavando por los lados y tirando la nieve arriba para hacer un montón suficientemente bueno de nieve y poder hacer la cueva dentro de esta. Y DJ Raf está sacando fotos. Estamos haciendo un timelapse. Sí. Tenemos que mover más o menos, yo creo, unos metros cúbicos para poder llegar a la profundidad que estamos acá, ¿cachai? Claro. Ya, esperamos que con eso esté bien para dormir. Por lo menos eso para dormir y ojalá para poder sentarse dentro y no estar obligado a estar acostado. La misión es esos pisos adentro. Deja mostrarlo, por favor. Oh, estos pisos. Esos pisos adentro y con algo para tomar quizás. Con un jack. Ahí. Oye, cuidado con el iglú. Sí, no metes la pata al iglú. Ya. Eso fue todo. 10-4. Ya, pues, y otra cosa importante es que la nieve que tiremos arriba no tenemos que compactarla suficiente. Yo ¿cierto? creo que es como un poco, ¿sabes? Así como apisonarla, pero no compactarla. Claro, ¿por qué? Lo que pasa es que tenemos que mantener la aislación que da la nieve de temperatura y eso se logra con como la esponjosidad que tiene esto. Claro, que tenga aire dentro de la nieve. Si queda muy compacta, tipo hielo, no guarda tan bien la temperatura que hay adentro. Bueno, es como un termo. La estamos apretando un poco para darle forma igual, porque como un iglú tiene que tener estilo. Obvio, Sí. Ya, compadre. Ese es un tema, rodillas en la nieve. Sí, pues, y tu bota. Puede ser o no. Lo pongo de lado. Sí. Está progresando. Si ver que lo toma, nosotros también. Haciendo recursos. Ya, y acá hay un truco que es bien bueno, que es pescar unas ramas, por ejemplo, como esta, y ocuparlas de testimonio. Entonces uno pone este largo y los clava el iglú por afuera. Y si es que uno cuando está adentro y está cavando con la pala y llega a este otro extremo, significa que te estáis pasando, que te está quedando muy delgada. Acá nos pusimos a derretir un poco de nieve para asegurarnos suficiente cantidad de agua para tomar. Cuando ya pudimos meternos a cavar dentro de la caverna, empezamos a ampliar el espacio quitándole grosor a las paredes. Ahí es cuando entra en juego las ramitas que pusimos como testimonio. Si nos topamos con ellas, significa que ya le sacamos suficiente grosor a las paredes. La idea es que sean suficientemente gruesas las paredes para que no se derrumben, pero tampoco innecesariamente gruesas como para que nos quite espacio vital para estar dentro. Luego, en la etapa final, viene a darle forma a los espacios que describimos en un principio. La zona para dormir, que debe ser la más alta, plana y que quepan 2 personas en este caso. Luego el área del medio, que es para trabajar, cocinar, dejar el equipo y similar. Y por último, un poquito más abajo, el llamado pozo frío, que es donde se acumula el aire frío. Ya está cayendo la tarde, así que antes de eso, vamos hacia adentro de la caverna. Ya vamos a echar un vistazo adentro, a ver si es que nos apaña, digamos, la luz. Finalmente nos acomodamos bien. Cayó la noche y con ella el frío, pero nosotros teníamos la caverna, así que todo ok. Preparamos algo para comer y brindamos también como dicta la ley de montaña. Ok, quizás inventamos la ley. Entrada la noche y a pesar del extremo frío del exterior, nos entusiasmamos a sacar unas fotos del momento. Para mí esta fue la foto icónica de toda la experiencia. Lo que hicimos fue poner la cámara afuera, apuntando hacia adentro, sobre un trípode,
y sacamos una foto de 1 minuto y medio para alcanzar a exponer el fondo y el cielo. Ahora, para que quedara iluminado dentro de la caverna, lo que hicimos fue poner un flash que sostuvimos en la mano y pusimos apuntando hacia la pared que teníamos enfrente. Así logramos tener luz tanto fuera como dentro de la caverna. La segunda foto más elaborada que sacamos fue una de larga exposición del espectacular cielo estrellado que nos tocó esa noche. Sobre un trípode dejamos aproximadamente 1/3 de nieve dentro del encuadre y el cielo en los otros 2/3. Capturamos el paso de las estrellas en una sola foto de 13 minutos. Una estrella, por ejemplo esta, que en el minuto 1 se encuentra acá, pasado 13 minutos por la rotación de la Tierra, la misma estrella la veremos acá. Y lo que vemos entre medio es el recorrido de la estrella, de esa y de todas las demás. Dormimos, para nuestra sorpresa, mucho más cómodos y temperados de lo que nos imaginábamos que podía llegar a ser. Al día siguiente sacamos un par de fotos más y bajamos victoriosos con una sonrisa en la cara. Bueno, compadre, Rafa, misión cumplida. Bien hecho, brother. Bueno, subimos a esta parte a hacer el domo y fue una aventura acuática, en verdad. Fue muy buena, onda. Realmente pensamos en algún momento que no iba a ser tanto la diferencia térmica, pero era impresionante, onda, lo mucho más temperado que estaba dentro del domo que fuera del domo. Sí, igual hay cosas que podríamos mejorar. Por ejemplo, cómo planificáis el tiempo para preparar el iglú, el domo, la caverna, como le quieran decir. Por ejemplo, 1 hora más antes que se haya ido la luz, creo que hubiera sido súper útil para poder disfrutar, tomar más fotos, haberla pasado bien, porque estuvimos un poco apretados. A pesar que igual lo completamos con luz y anduvimos bien. Lo otro, creo que herramientas también es súper bueno, y estudiar un poco y ver qué es lo que se necesita para fabricar una cueva en el hielo. Bueno, resumiendo, nunca habíamos hecho algo así y nos tiramos un piscinazo, pero fue realmente increíble y una experiencia que le recomendamos a todo el mundo. Es recomendable. Si te gusta la naturaleza, la nieve, todo esto, venga. Sí, el trabajo es duro, pero el sacrificio, o sea, la recompensa de poder dormir en algo que fabricaste tú en la mitad de la naturaleza no tiene precio. Boom.